¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a TV UJAT. Está usted en la cita médica 35 de TV UJAT, voz universitaria a través de radio del 107.3 de FM, y agradeciéndoles como siempre su presencia a todos los que nos siguen y nos ven por el canal 35.1. En los últimos años, en cita médica han tratado siempre temas de salud que son de ayuda para usted, para el control y conservación de su salud y evitar las enfermedades. Este es el caso muy importante que vamos a tratar el día de hoy, un tema identificado con más de 30 agentes etiológicos que causan enfermedades infecciosas. Algunos de ellos son responsables de enfermedades emergentes, potencialmente letales para los humanos, como es el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, el virus del ébola, el virus del Marburg o los hantavirus. Algunos de estos virus están asociados con roedores que causan como reservorios naturales, actúan así y se transmiten de infección por su manipulación o por el contacto directo con sus tejidos, con la orina, con heces o con la saliva inclusive de estos roedores. Los hantavirus causan el síndrome pulmonar denominado precisamente hantavirus o SPH, que se caracteriza por infiltrados dentro del intersticio pulmonar, tos, compromiso respiratorio, fiebre, dificultad para respirar, calosfríos, rinorrea, o sea, mucho drenaje a través de la nariz, el dolor muscular, cefalalgias, dificultad respiratoria y baja en las plaquetas, que son células que intervienen en la coagulación. Este síndrome pulmonar, conocido como hantavirus, es una amenaza latente en nuestro país. Hoy, para hablar de este tema, tenemos al experto, al doctor Baldomero Sánchez Barragán, especialista epidemiólogo, y recuerden que también pueden ustedes participar con nosotros en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese, estaremos tratando este tema de hantavirus en cita médica 35. Hantavirus. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus hanta. Los ratones de campo, principalmente los colilargos, lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. Es un género que agrupa varios virus ARN, los cuales son transmitidos por roedores infectados. En humanos generalmente producen dos tipos de afecciones, un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome pulmonar por hantavirus, una afección pulmonar muy grave. El hantavirus, ¿cómo se transmite? Por inhalación. Es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados, donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminado al ambiente. Por contacto directo. Al tocar roedores vivos o muertos infectados o las heces o la orina de estos roedores. Por mordeduras. Al ser mordidos por roedores infectados. Prevención y control. Los brotes se asocian a cambios estacionales climáticos, cambios en las dinámicas poblacionales de roedores, intervenciones humanas como la alteración de ecosistema, aumentando el contacto entre roedores y hombres. El virus es susceptible a la mayoría de los desinfectantes y detergentes de uso doméstico. Presenta labilidad a las radiaciones UV, que ocasiona su rápida inactivación en ambientes ventilados con exposición al sol. El virus es inactivo a temperaturas superiores a 37 grados centígrados, mientras que permanece estable hasta 4 grados centígrados durante 12 horas. Igualmente, se inactiva en condiciones de pH extremo y con altas concentraciones salinas. Si quiere conocer más sobre el hantavirus, quédese con nosotros en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud. Bueno, ya estamos al aire con usted. Hemos entrado por su voluntad a su hogar, pero como cada vez que nos vemos en esta cita médica 35,
estamos seguros de que dejamos un recuerdo en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la información médica y sobre todo porque es un programa que no pretende ser una conferencia médica. Es una información, diríamos que divulgación del conocimiento médico que nos dicen expertos, porque los tres somos médicos, pero difícilmente la expertez puede estar en una sola persona. Por eso ahora el doctor Baldomero Sánchez Barragán, que ya es nuestro compañero de entrevistas, está con nosotros para hacer esa transmisión del conocimiento que él tiene como epidemiólogo. La doctora Leticia Guerrero Pérez, el doctor Alberto Abdo y un servidor, Eduardo López López, estamos dispuestos a aprender más que a entrevistar. El doctor Baldomero me hacía algunas observaciones por mi ignorancia y tiene razón, hay necesidad de estar estudiando continuamente. Cuando yo estudié la carrera, hace ya 47 años que soy profesor, más 7 años de la carrera, se hablaba de los virus, así en general, enfermedades virales. Y la más común era la afección respiratoria. Hoy resulta que estamos amenazados por virus por todos lados. Y yo le preguntaba, oye Baldomero, ¿cómo puedes ser tranquilo viviendo en este mundo de amenazas, amenazas y amenazas? Somos gananciosos de estar vivos. Adelante, doctor, por favor. Bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Y iniciaremos diciendo que esta es una zoonosis, como las que hemos venido platicando, y es una enfermedad eminentemente rural. Sin embargo, se nos puede urbanizar. ¿Por qué? Porque las ciudades están creciendo hacia el campo y que esto lo produce un género que se llama hantavirus. ¿Pero por qué hantavirus? Tomó el nombre de un río de Corea, el río Hanta, de Corea del Sur. Y tenemos dos grandes grupos de virus, el de Europa y Asia, que producen la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y el grupo de virus de América, que produce el síndrome pulmonar por hantavirus o síndrome cardiopulmonar por hantavirus, porque también afecta al corazón. Pero ambos pueden mezclarse. Pero este virus es el único género, pertenece a una familia que se llama Munyaviridae, pero es el único que el reservorio y transmisor potencial son los roedores. Pero no los roedores que salían en la imagen, son roedores muy bonitos, son roedores del campo. Roedores del campo, y son 3 familias las que son reservorios y lo pueden transmitir. Acá en América está la familia Arbicolinae y la familia Sigmodontinae. En Europa y Asia está la familia Murinae y la familia Arbicolinae. Quiere decir que la Arbicolinae es común para el viejo continente y para el nuevo continente. Doctor Baldomero, ¿esas ratas son como el tamaño de un tlacuache más o menos? No, son más pequeñas. Son ratoncitos muy bien alineados, finitos, más chicos que la rata del drenaje. No es la rata del drenaje. Sí. Además son ratones más limpios. Me hiciste reír porque para mí el tlacuache es una ratototota. Entonces, por eso bueno, pero es que como es roedor también, ¿no? Claro, y hay ratas muy grandes también. Y este es silvestre. Es silvestre. O sea, su hábitat es salvaje. Su hábitat es silvestre. Por lo tanto, es del medio rural. Y, lógicamente, como las ciudades están creciendo hacia el medio rural, pues ellos buscan comida. Es como todo ser vivo. Todo ser vivo busca la comida. Las tiendas de mascotas cada día traen cosas más exóticas. Y de repente se pone de moda que un hámster, que un ratón, conejo, y los niños andan jugando con estas especies sin que haya habido quien les avise
que ese ratón tan bonito traído de Corea, pues trae una enfermedad grave. Pues sí, pero no necesito traerlo de allá porque aquí lo tenemos. Aquí tenemos Ahora me reí yo. 2 familias, Puede ser desde Canadá que venga o ya esté aquí. hasta la Patagonia. Tenemos 2 subfamilias de ratones que son reservorios y son transmisores. ¿Por qué? Los mecanismos de transmisión, como decían ahí en primero, son 3. 1, el respirar aerosoles. ¿Aerosoles de qué? De la orina, del excremento y de la saliva. Y debemos decir que el excremento puede ser húmedo o seco. El aerosol te refieres a que se secó aquella deyección, viene el viento, lo levanta y lo aspiras. Así es. Por eso es sumamente peligroso entrar a una casa abandonada. Porque allí puede haber mucho aerosol. Entonces se tiene que entrar con cierto equipo. Claro. Pero el otro mecanismo de transmisión es contacto directo. Si tú tocas el excremento, tocas la orina, tocas la saliva y tienes una erosión de la piel, por ahí se te puede meter el virus. Y si te tallas los ojos, una mucosa, por ahí se te puede meter. Y el tercer mecanismo es por mordedura. Por mordedura, generalmente la mordedura se da en los investigadores, los que andan haciendo el estudio de brote, los que andan capturando los ratoncitos para analizarlos. Entonces te puede morder y te puede contagiar porque tienes saliva. Porque ellos pueden estar infectados. No todos están infectados, claro, pero pueden estar infectados. Pero también la mordedura de una víbora no lo puede transmitir. ¿Por qué? Una víbora, cuando se traga el ratón, generalmente la víctima, y es el ratoncito en este caso, defeca y orina en la boca de la víbora. Entonces, si esa víbora hace poco se comió el ratón, y luego uno va pasando y te prende de una pierna, pues además de inyectarte el montón de bacterias que ella trae y el montón de veneno, te puede inyectar este virus. Muy bien, excelente explicación. Vamos a continuar con este programa, amigos. Acompáñenos una pausa, por favor, y continuamos en Cita Médica 35, el doctor Baldomero, hantavirus. Programa Cita Médica 35 a través del canal 35 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se encuentran en el estudio el doctor Alberto Abdo y la doctora Leticia Guerrero acompañando al doctor Eduardo López. Y los tres estamos intrigados sobremanera por el tema hantavirus. Y sobre todo porque tiene tantas particularidades y tantas generalidades. Me traía a la mente una observación que nos hacía mi maestro, el doctor Lamberto Castellanos Rivera. Cuando vayas a barrer tu casa, primero trapea con el paño húmedo para que levantes todo el polvo que haya. Enjuagas tu trapeador y ahora sí, trae la escoba y barre. Y aquí lo hacemos al revés. ¿Qué dices a eso, Baldomero? Bueno, en definitiva, cuando se debe de desinfectar una casa, primero hay que eliminar los reservorios y luego, para poder entrar a limpiar y desinfectar esa casa, se tiene que ponerse un equipo muy importante, mínimo mascarillas N95, preferentemente N100. ¿Qué quiere decir esto? Que N100 que no te deje pasar ninguna partícula viral. Y tú la debes de abrir y dejarla que se ventile unas 2-3 horas. Y luego tienes que entrar primero
a rociar con hipoclorito de sodio a una dilución de 1 a 10, 1 centímetro de hipoclorito de sodio por 10 de cloro. Rociarlo con bomba de mochila, pero la persona que entra tiene que ir con un equipo impermeable y con una careta adecuada. Yo les traía la imagen, pero no se pudo. Las caretas son aquellas que tienen como 2 salientes. Así es, de 2 salientes, preferentemente. Muy tóxico el cloro. Sí. Inclusive después de haber rociado toda la casa, no deben de estar ahí las personas. No, tú roceas, dejas que actúe el cloro mínimo unas 3 o 4 horas y después ya entra el equipo de limpieza. El equipo de limpieza debe de entrar con la mascarilla de doble careta preferentemente, su equipo impermeable y sus guantes de látex. Hace la limpieza. Y todos los restos de la limpieza hay que ponerlo en agua con cloro a doble concentración del rociado. Y ya después que hiciste eso, vuelve a entrar el que va a desinfectar por segunda ocasión. Tiene que hacer la desinfección por segunda ocasión, ya una vez que esté limpio, porque no hay basura estéril. Pero no puedes meter a un personal de limpieza si antes no aplicaste el cloro para bajar la concentración de aerosoles, la concentración viral, si no, es altamente peligroso y puede ser mortal, y son más bravos los virus de América. Doctor, bueno, ahorita estamos hablando acerca de cómo hacerlo cuando se trata de una casa abandonada, pero muchas de las veces puede ocurrir, por ejemplo, dentro de una bodega. Recuerdo un caso que es el único que sé hasta el día de hoy, de un amigo que fallece porque él le tocaba supervisar bodegas. Entonces tiene que ir al norte de la República y después de haber visitado esa bodega tocó algo, se lo pasó por la nariz, según lo comenta su esposa, y posteriormente no duró ni una semana y falleció. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque podemos prevenir desde el punto de vista de limpieza de una casa, pero cuando se trata de este tipo de cosas en la cual no se alerta a esa persona, a ese trabajador, ¿qué se puede hacer? Y otra pregunta además, si se trata de minas, ¿la rata puede entrar a minas? Porque ahí también se trabaja en lugares cerrados. Claro. Qué bien que comenta esto, porque este virus, ya decíamos que hay 2 grupos de virus. En Europa y Asia hay una 30 de especies. En América se han identificado al menos 20 especies. Y los factores de riesgo son que tú camines por el bosque. Los factores de riesgo es que tú vayas a una granja donde esté infestado por ratas. Y en las granjas es frecuente que esté infestado por estas ratas del campo. ¿Por qué? Porque tienes comida, tienes granos para darle a los animales. Entonces, y la otro riesgo, pues es las minas, sí pueden introducirse ahí. Lo otro riesgo es que la casa esté, por ejemplo, aquí en Tabasco, las casas están en medio de del cacao. Y estos virus, fíjese que es al contrario de todos, no respetan ni temperatura, está en el calor y está en el frío. Por eso, en América, lo tenemos desde Canadá hasta la Patagonia. Acaba de haber un brote que más adelantito lo vamos a comentar, que empezó en octubre y lo controlaron en enero en Argentina, en Eyupén, Argentina, que es la región de los Andes, un pueblo muy bonito turístico. Y esto que usted dice es bien frecuente que suceda. También pasó lo mismo con un ingeniero de Pemex, hace como unos 10 o 15 años. A este ingeniero lo mandaron a Reynosa.
Y lógicamente, pues él se fue adelante y rentó una casa por ahí. Y entró él, pues antes de llevarse a la familia, pues tenía que ponerla limpia. Entró el ingeniero a supervisar y a revisar y le empezó a sacudir. El ingeniero a la semana hizo un cuadro de infección pulmonar progresiva rápida y con sangrado y se murió. Sí. ¿Por qué? El periodo de incubación de estos virus va desde una semana hasta 16 semanas, habitualmente de 2 a 4 semanas. O sea, de cuando uno se expone hasta 16 semanas puedes empezar. Depende del virus y depende de la cantidad de partículas que se hayan inhalado. inhales. Qué importante es tener antecedentes de esto cuando uno hace la historia clínica. Y me platicabas antes de esto de la insuficiencia orgánica múltiple, que la utilizamos como el diagnóstico cuando no sabemos por qué murió. ¿Cuántos casos de estos tienen muerte súbita? Porque me decía el doctor Baldomero que el endotelio microvascular es el que se ve afectado por el virus. Entonces aquellos órganos que tienen un parénquima muy rico, como el riñón, el corazón, me decías, el pulmón y también el cerebro. Por eso es que es variable el periodo de incubación. Y una persona que está con mayor fragilidad porque ya ha tenido otras patologías pulmonares, bronquiales, que lo hacen más lábil, entonces el virus se reproduce con mayor facilidad y las manifestaciones se van a presentar más pronto. Claro. Si en la gente saludable, los virus de América, hasta el 70% pueden fallecer, en América no lo conocíamos. En 1993, en la región de las 4 esquinas, que en inglés está Four Corners. ¿Y por qué las 4 esquinas? Es muy parecido a nuestras huastecas. Ahí hay una región que 4 estados comparten esa región, que es el estado de Utah, el estado de Arizona, el estado de Colorado y Nuevo México. Por eso le dicen las 4 esquinas. Ahí se empezaron a presentar casos mortales y muy graves de infecciones respiratorias inexplicables en gente saludable. Entonces un equipo de investigadores muestrearon a los pacientes y también empezaron a ver ellos que había invasión de las casas de roedores. ¿Y por qué había invasión de casas de roedores? Porque los agricultores habían combatido otro animalito que se comía las ratas. Entonces estas se sobreprodujeron y bueno, al no encontrar comida en el campo, pues entraron a las casas. A la ciudad. Y son casas del medio rural. Entonces ellos le denominaron virus Four Corners, o sea, virus de las 4 esquinas. Pero ¿qué pasó? Como son lugares turísticos, la gente protestó. Igualito como nosotros protestamos cuando en el 2009 la H1N1, ¿se acuerdan? La OMS la denominó primero gripa mexicana. México pidió que le quitaran ese nombre porque nos estaban marcando en todos lados. Sí. O sea, no nos convenía desde el punto de vista comercial. Entonces la gente protestó y dijo, no queremos que le pongan ese nombre. Por lo tanto, al virus de ahí, de las 4 esquinas, se le llama virus sin nombre. Y yo les digo a mis alumnos, lo van a encontrar ustedes en el libro, a ver, búsquenlo. Sí. Virus sin nombre. Sin nombre. Pero es sin nombre porque la gente protestó. Sí. Y entonces los investigadores, pues, ¿para qué se van a meter en el libro? Pues bueno, no se preocupen, le dejamos sin nombre, virus sin nombre. En anatomía tenemos muchos elementos innominados. Ah, pues aquí está así. Sí. Entonces eso fue en el 93. Pero a raíz de eso, como se dio la alerta, bueno,
Entonces, toda neumonía de evolución rápida con insuficiencia respiratoria hay que pensar en ese virus. Y está desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Por qué? Este virus está donde estén esos ratoncitos. Ya habíamos dicho que en América está una subfamilia Arbicolinae y las Homidactinae. Entonces, donde estén esos ratones está el virus. Y no me pregunten quién infectó al virus, quién infectó al primer ratón, porque no lo sé, claro. y nadie lo sabe. Sí. Pero también porque ellos la transmisión entre ellos es horizontal. Permanece por mucho tiempo. Permanece por mucho tiempo, es una zoonosis. Y son virus que son ultra filtrables, ultra centrifugables. Así es, y son muy bravos. El cubreboca no es suficiente. Los de América. Vamos a pedirte que nos hagas una pausa para que nuestros amigos estén viendo unos promocionales. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a continuar con el doctor Baldomero Sánchez Barragán, Hantavirus. Cita Médica 35, Canal 35 de la Universidad, Baldomero Sánchez Barragán, infectólogo con un doctorado y trabajando activamente la investigación, nos está alertando sobre algo que ni nos imaginábamos. Y me imagino que ustedes en casa tampoco. Bueno, pues esa alerta no es para que panda el cúnico o para que cunda el pánico. Es para tomar cartas en el asunto con nuestro sistema de vida. Nada más en lavarnos las manos, por favor. Adelante. Sí. Este ratón y de este virus lo tenemos en México. Por ejemplo, se han analizado ratones en Guerrero, en mi tierra, en Jalisco, en Veracruz, en Nuevo León, el Estado de México. Y han salido positivos. Sí lo tenemos, lo que pasa es que no lo diagnosticamos, porque no pensamos en él. De tal manera que el síndrome pulmonar o cardiopulmonar acá se define que es por hantavirus todo aquel que tiene fiebre y rápidamente evolucionó a insuficiencia respiratoria, que no es explicada por otro motivo. Y si tiene comorbilidad, no hombre, le va como en feria. Si se muere hasta el 70%, si es diabético o tiene insuficiencia cardíaca, pues se va a morir más. El síndrome cardiopulmonar o síndrome pulmonar por hantavirus, como ya decía, la lesión es el endotelio, le encanta el endotelio. Allí se pega el virus y se viene una lluvia de citocinas, de sustancias, para promover la inflamación, para tratarlo de matar. Claro. Pero sucede igualito lo que sucedió en la batalla final de Berlín, cuando andaban buscando a los nazis edificio por edificio, entonces destruyeron todo. Entonces este virus y el anticuerpo que se forma y todo el proceso inflamatorio nos destruye, nos autodestruimos. Es una inmunopatología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces? El cardiopulmonar tiene 4 fases. Una fase febril, que es igualito que el dengue, que es igualito que la leptospira. Se confunde. Se confunde. Luego sigue la segunda fase, que ya es de hipotensión y con insuficiencia respiratoria, que ahí es donde se muere la mayoría. Los que logran sobrevivir pasan a otra fase que se llama de diuresis, que es la tercera fase, que esa fase de la diuresis dura varias semanas. La fase de insuficiencia respiratoria dura varios días, más de 4 o 5 días, porque como ya decías, lo que amuela es el intersticio, lo que hay disfunción vascular, y si hay disfunción vascular, pues no llega el oxígeno a la célula, no llegan los nutrientes y pues se muere, y hay hemorragias
y hay muerte celular y falla de los órganos. Esa insuficiencia respiratoria es progresiva. Es progresiva. La insuficiencia respiratoria es progresiva. Y es aguda. Es aguda, requiere ventilación asistida. Y cuando hablas de diuresis o hablas de insuficiencia renal, ¿es que la disfunción renal se está manifestando o por qué? Sí. O sea, y hay un daño ya en los riñones. Hay un daño también en los riñones, también el de acá, no nada más el de la fiebre hemorrágica de allá de Europa. ¿Por qué? Porque todo ese líquido que se salió, porque es muy parecido al dengue, hay una vasodilatación terrible y se escapa el líquido, pues tiene que regresar. Y al regresar, pues por algún lado tiene que salir. ¿Y por dónde sale? Por el riñón. Y esa es la fase de diuresis o poliuria. Conduce también esa a dura insuficiencia varias renal. semanas, 2 o 3 semanas. Sí. Y luego viene la convalescencia. ¿Y saben cuánto dura la convalescencia? Hasta 6 meses. ¿Saben la carga de enfermedad que agregan los sobrevivientes? Mucha. Porque todos estos pacientes cursan también con daño cardíaco. Sí, sí logra salir, ¿no? Sí logra salir. Porque la mayoría muere, ¿no? En estos casos. Muere hasta el 70%. ¿Sabe qué es lo preocupante de todo esto? Que platicábamos hace rato, hablábamos sobre lo que son almacenes, bodegas, que permanecen cerradas por un tiempo, pero que tienen algún tipo de producto, como por ejemplo las ratas, y si este ratón de alguna forma defeca o orina sobre estos contenedores de latas de refrescos o de cualquier otro tipo de producto, o sea, aquí es un poquito preocupante debido a que en un momento dado puede uno tocar o jalar una de esas latas y uno infectarse por ese virus, y muchas de las personas desafortunadamente no tienen la costumbre el cuidado de lavarlas con agua y jabón por lo menos, pero aún así el hecho de simplemente de tocarlo, eso es preocupante porque luego uno se puede pasar esto a través de la nariz o tocar alguna parte de nuestro cuerpo. Son medidas preventivas que son... Sí, pero la cosa es cómo saberlo. Es correcto. Por ejemplo, todo eso que están ahí en la imagen no sirve para nada, no protege. El cubreboca. Ese no protege. Estábamos hablando del pañuelo doble, mojado. No protege. Tampoco, los virus son ultrafiltrables. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos almacenes? Tiene que haber pruebas, trampas contra ratas, claro. Y tiene que haber el control biológico. ¿Y saben cuál es el mejor control biológico? El gato. El gato. Bueno, pues hay que tener un gato. Pero el gato también tiene patología. Claro. Terrible. El gato te puede dar el virus por arañazo del gato peor. Y también las peores dermatosis. Bueno, pero manténlo desparasitado y esterilízalo para que nada más tengas uno. Eso sí. Porque si no te llenas de gatos. Y además porque si no... la gravedad de la transmisión de esta enfermedad es terrible, ¿no? Claro. Y si tú les pones veneno allá en los almacenes, no se lo comen porque tienen comida. Sí. Tienen comida, entonces no se lo comen. Entonces... Ahora, una persona enferma que comienza con los signos clínicos de fiebre, rinorrea, estornuda, y va evolucionando hacia una neumonía severa, fulminante, progresiva, con insuficiencia respiratoria y fallece. Pero esa persona estornuda, puede también transmitir. Claro, por ese tipo de pacientes lo tienes que tener en aislamiento respiratorio exclusivo. Una habitación, tiene que estar en terapia intensiva, ¿sí? Solito, ¿sí? Y tiene que estar con mascarilla. Y lógicamente este paciente, si no le pone ventilación asistida, se va a morir. Y el personal, obviamente, que lo está atendiendo, ¿no? El personal debe estar bien equipado, porque los aerosoles se puede infectar. La saliva, imagínate al tocar la sonda de traqueostomía o tubo endotraqueal. Los tubos endotraqueal o al manejar la orina. Tiene que manejarla con sumo cuidado. La habitación o la terapia intensiva debe ser presión negativa. Quiere decir... Como los quirófanos. Como los quirófanos. Y tiene que haber en la salida
rayos ultravioleta para que no saques el virus y vaya a infectar a otro. ¿Cuántos hospitales tenemos así en México? Yo creo que ninguno. Ninguno. Sí. Yo creo que ninguno. Y este virus... No es tan común, afortunadamente, pensar que hubiera un virus en un hospital, pero como están llegando enfermos, las infecciones Claro, nosocomiales miren, deben de ser de vigilancia estrecha. Total. si tenemos casos de esto y no tomamos precaución, se infecta el personal sanitario. Por ejemplo, en el brote que les comentaba, en Eyupen, Argentina, en la Patagonia, que empezó en octubre y lograron controlarlo en enero, se murió al 38%. Era una población, Sí. por cierto, Qué Eyupen, terrible. una zona turística muy bonito. Se ven la fotografía de los Andes, la nevada. Por eso este virus está en el calor y está en el frío. Pues, Por eso Es existen más los frecuente en los tiempos epidemiólogos. de lluvia. ¿Y cuál es el impacto que el personal especializado en epidemiología tiene en control de estas enfermedades? Lo que pasa es que pensábamos que no había y tenemos que enseñar. Por ejemplo, si nosotros revisamos el programa de medicina, para nada está. No, 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 está. no, no. Para nada. Y lo acabamos de hacer. No, Sí. yo lo supe Pero a ¿qué través de esa pasa? amiga. Que a veces los programas es como en la Cámara de Diputados, Muy bien elaborados. por Por dedo. dedazo. Entonces, aunque tú tengas la razón, y si están 3, pues ganan los 3 y pum, se te Ya, quita lo ya. que dijiste. Ahora bien, la enfermedad ya vimos que es fatal, que es terrible, pero ¿podemos diagnosticarlo a tiempo? ¿De qué manera? Bueno, quisiera hablar tantito de la fiebre hemorrágica Sí. que está allá y por qué. Tenemos gran flujo de gente. En Europa, en los bosques, allá donde hay nieve, allá hay la fiebre hemorrágica con síndrome renal que se empezó a conocer. Esta ha estado desde siglos allá, pero se conocía como fiebre epidémica, nefropatía epidémica, fiebre coreana. Pero ¿hasta cuándo la conoció el occidente? Hasta la guerra de Corea. En la guerra de Corea, que fue en 1950, la OMS mandó tropas, se le enfermaron 3.200 soldados y muchos de ellos se murieron. Sí. Fue que empezamos a conocer eso. En el 78, un investigador dijo, no, deben de ser los ratones, los reservorios y potenciales transmisores de esa fiebre coreana, de esa nefropatía epidémica, de esa fiebre epidémica. Y en el 81 se demostró y se aisló el virus. Y se aisló precisamente en la ribera del río Hanta de Corea del Sur. Por eso a este género se le llama hantavirus, en honor a donde se descubrió primero. Y debemos decir que sí hay vacuna. Eso es muy Sí. importante. Sí hay vacuna, pero no albergamos muchas esperanzas a los americanos, porque no protege para los virus de América. Eso es. Sí. Pero también esta enfermedad, la fiebre hemorrágica por hantavirus, tiene 4 fases. Una, febril, que es igualito a dengue, a leptospira. Muy parecido al dengue Igual, hemorrágico. Y consume factores de coagulación y puede sangrar. a la paciente, todo. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, si me permites. Acompáñenos en estos promocionales y regresamos con el doctor Baldomero Sánchez Barragán. Qué terrible es saber. Si yo ignoro todo lo que hoy hemos visto, vivo tranquilo, no me preocupo, vivo disfrutando la vida hasta que de repente Eduardo López estiró la pata y se acabó. Y nadie sabe por qué. Bueno, que nadie es necesario, indispensable,
pero yo sí voy a lamentar irme sin saber siquiera de qué me morí. Por eso estamos tratando estos temas tan interesantes de polimorbilidad que tiene el hombre y que las amas de casa tienen la culpa porque no lavan las latitas cuando las compran en la bodega. Bien, fíjese que seguimos el machismo, porque los brotes siempre la pobre mujer es la que lleva la de perder. ¿Por qué? Porque es la que limpia la casa. Exacto. En el Yupen, casi el 60% de los casos eran mujeres. Más frecuente porque ellas son las que limpian, son las que más se exponen. Entonces, ahí es que hay que hacer una campaña intensiva para evitar tanta infestación de ratas. Y en las casas de campo tiene que haber trampas especiales, hay trampas especiales, y en definitiva, cuidarnos de la otra enfermedad de los gatos, pues tiene que tener un gato, si no, nunca la va a controlar. Pero todo caso, por definición, todo caso de muerte inexplicable con una infección respiratoria aguda, así lo dice la OMS y así lo dice el CDC de Atlanta, es hantavirus, hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, comparte gran similitud con leptospira, porque es el mismo reservorio. El mismo reservorio, el mismo animalito puede tener leptospira y puede tener hantavirus. Y el mismo paciente puede tener las dos cosas. Por lo tanto, se especifica que ante un caso de estos, tú le tienes que cubrir con un antibiótico que cubra estas frecuencias más de leptospira. Aquí en nuestro medio, el hecho de las inundaciones es un acto que puede preceder a que tenga un factor. Claro, claro, directo. porque si se va el campo al agua, la rata busca, igual que la víbora, busca algo donde resguardarse y dice, ¿a dónde se va tu casa? Pues una vez que baja la inundación, claro, los niveles, hay que asear toda y la los casa. aerosoles. Entonces, no hay que tenerle mucha fe a la vacuna de acá. Si hay vacuna, antivirales, ninguno ha funcionado para los virus de América. Ha funcionado mejor la ribavirina para los virus de Europa y Asia. Aunque la OMS dice que no son de mucha utilidad, pero hay estudios doble ciego que sí, entonces que sí hay que utilizarla. Total, si no te sirve, pero si tú le das al inicio temprano, disminuye la gravedad y disminuye el riesgo de morir, por eso hay que darlo. Pero en el de acá de América no funciona. Doctor, durante el inicio o la sospecha de que pudiera ser este tipo de padecimiento, ¿existe algún tipo de estudio de sangre o de algún otro tipo que nos dé la idea o que nos dé ya prácticamente el diagnóstico? Sí, sí. Hay la titulación de anticuerpos contra el virus Hanta. Lo puede hacer uno y eso hay que tomar la muestra a la segunda semana. En la primera semana, en los primeros 5 días, lo puede hacer uno por aislamiento, que es muy difícil, pero lo puede hacer uno por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa. Puede hacer uno el diagnóstico. Y también de los tejidos en alguien que ya falleció, se puede hacer por histoquímica, se puede demostrar el virus. Ahí, sí hay la prueba. Aún teniendo ya la prueba, el riesgo es alto. El riesgo es alto. El pronóstico es malo. El pronóstico es malo y pues no hay un medicamento específico. Igual que el dengue, tienes monitorear los líquidos, fortalecer el corazón con cardiotónicos, vigilar muy bien los derrames, porque esto, en el caso de la renal, te hace derrames por todos lados. Puedes tener derrame Policerositis. Y derrame perirenal, puedes incluso, ya decíamos, que puede haber afección cerebral, el 20%. Entonces le decimos a nuestro paciente, te vas a morir. O tuvo una hemorragia cerebral, Sí. y esa es lo que diagnosticamos como causa de muerte. Sin La ser vacuna- realmente una causa. La vacuna se preparó con virus Hanta, hay dos, monovalente y bivalente.
La monovalente se aplican 2 dosis con intervalo de 1 mes, es intramuscular. La bivalente son 3 dosis, pero es subcutánea, también con intervalo de 1 mes. Pero no nos protege a nosotros. Hay que investigar más. Hay una chilena, una investigadora chilena de la Universidad de Chile, que está preparando una vacuna a partir de anticuerpos monoclonales de pacientes sobrevivientes con el virus de los Andes, porque el brote que acaba de pasar fue el virus de los Andes. Es un virus de los más bravos. ¿Cómo disponen de la vacuna cuando se requiere? Acá no la tenemos. Hay que pedirla, pero sí la aplica Corea y China, la aplican en grandes, sobre todo en el medio rural. Dentro del tratamiento, aparte de antibióticos, ¿se da antivirales igual? No sé. Para los virus de Europa y Asia sí, la ribavirina, pero para acá no sirve. Tampoco. No sirve. O sea que estamos hay totalmente que buscarle, indefensos, ¿no? La investigación tiene que seguir adelante. Sí, tiene que seguir adelante, pero ¿qué pasa? Que esto, como afecta a la gente del medio rural, gente, pues no necesariamente pobre, porque ahorita es el turismo. Tenemos que ver el turismo. Por ejemplo, Ayupén es un centro turístico, un pueblo muy bonito. Entonces, el ecoturismo se está fomentando. Todo esto hay que verlo. Sí. Las casas, las cabañas. Yendo para mi tierra hay unas cabañas hermosas, es una pinera hermosa, pero hay que tener cuidado, porque puede haber ratas y si tú entras te infectas. Ya pasó lo de su amigo y del ingeniero de Pemex. En las zonas altas de Chiapas hay una gran cantidad de cabañas que se antoja estar allá. Bueno, pues si ese no se tiene cuidado, se pueden infestar. San Cristóbal Las Casas. Este es un ratoncito de los bosques, es del campo. Un ratoncito bonito, no como los que mostraban ahí que está muy feo. Es un ratoncito bonito. Además. ¿De qué color son? Grises. Eso es. Son grises y son chiquitos, con las orejitas paraditas. Sí, yo pensé que eran unas ratas muy grandes. Porque, bueno, como decía, que lo utilizan a veces como mascotas, ¿no? ¿Dice usted? No, estos no, son silvestres. El hámster que se utiliza como mascota. Más salvajes. Por ejemplo, esos que están pasando ahí no son. Esos no son. Esos son los que no son. Yo que le tengo pavor a los ratones, definitivamente, ¿sí? Pero digo, esto, al escucharlo totalmente aquí del lado de América, estamos completamente indefensos, entonces. Claro, de hecho hay una alerta. La Dirección General de Epidemiología giró una alerta en diciembre. Por eso yo a mis alumnos les digo, no muchachos, entra como enfermedad y no es de interés local, es de interés internacional. Es nacional. Tiene que entrar ya dentro de la sujeta vigilancia epidemiológica. ¿Estás haciendo alguna investigación con tus alumnos sobre esta área? Sí. Ahorita con mis alumnos estamos haciendo todos los canales endémicos de las 80 y tantas enfermedades que están sujetas a vigilancia. Y vamos a meter esta. Tenemos que meter esta. Tenemos que buscarle. Si no se mete en vigilancia, pues no se detecta. Claro. ¿Y cuántos se han muerto? Les aseguro que el H1N1, muchas muertes pudieron haber sido esto, porque salían negativas porque además morían muy rápido. Morían muy rápido y no fue tan virulento. Y todo pues le clavábamos ese diagnóstico. H1 y no era tanto. Y no, pudo haber sido esto. Claro. Todo paciente con una neumonía intersticial entra en diagnóstico diferencial. En la historia. Toda neumonía que viene de un medio rural tiene que entrar en diagnóstico diferencial. Toda fiebre que viene del medio rural o que tú fuiste al campo, o casi todos los maestros de la universidad, menos yo porque yo soy más pobre, tienen sus casas de campo. Y van los fines de semana, van el día de mañana. ¿Dónde está tu casa? ¿Tú siempre has tenido tu casa en el campo? Aquí en el centro de la ciudad. Pero miren, en la casa de ustedes, que yo vivo aquí en una colonia, pues antes era campo. Sí. Pues sí. ¿Y este tipo de ratoncito aquí geográficamente en nuestro país? Sí lo hay. ¿Puedes pensar que hubiera algunas zonas de mayor riesgo? Sí
Sí, ¿En los lugares secos, altos, lugares hay donde quiera, húmedos? seco, frío, calor, ahí está. Donde quiera. Sí, pues Guerrero pues, hace calor. Sí. Nuevo León hace mucho frío y hace calor. Veracruz, pues hace frío y hace calor. De repente El te Estado de encuentras- México Sí. es frío. Claro. Ahí está. Y ahí está. Nos De queda un repente te minuto. encuentras caquitas que no sabes Sí. de qué son de Y son ratón, de ratones. búscalo. En mi Vamos tierra- a hacer las recomendaciones finales de nuestro programa, por favor, doctor. Las recomendaciones es limpieza. Primero, evitar la infestación de ratas. Lavarse las manos bien. Los 5 momentos para el personal médico, los 5 momentos que se dice que te vas a lavar las manos antes de entrar a la habitación. Ya una vez que entraste a la habitación, te vas a volver a lavar las manos antes de revisar al paciente. Ya van 2. Ya lo revisaste, y tienes que lavar las manos inmediatamente. ¿Cuántas? Ya van que 3. 3. Y a la salida. Y a la salida te la tienes que volver a lavar. Claro. Van 4. Y a la salida del servicio de ese tienes que volverte a lavar. Antes de irte a tu casa. Así De es. hecho, irte a tu deberían de casa. haber los lavabos en Por las eso puertas de los es recomendable, Sí. es recomendable Sí. que uno no lleve los zapatos del hospital a la Exacto. casa o viceversa. También. Pues mira, muy Y interesante. tenemos que luchar contra Hemos todo concluido esto. nuestro programa. Dinos, por favor, la última recomendación. Que tienen que protegerse para hacer la limpieza, Eso. que Muy tienen que hacer doble infección, que nunca se metan a barrer una casa Y que levanten el y polvo. que levanten el polvo Muchas gracias, si no van con el equipo. Doctor Baldomero, por haber estado con nosotros en el programa, interesantísimo. El doctor Eduardo López López, Leti Guerrero, Alberto Abdo le desea buenas tardes, buen provecho, feliz fin de semana.